Hola chicos, ¿cómo están? Este video es para hacer la corrección de actividades de cuarto MMO de técnica. En este caso no estamos hablando de práctica de lenguaje, sino de literatura. Eso es muy importante y tiene que ver con las actividades propuestas con las que arrancamos en el año. Esas, ese par de clases que tuvimos antes de todo este quilombito y con las actividades que les pasé ahora por internet. Por eso, como estamos tratando de adentrarnos en el mundo de la literatura, en el mundo de la lengua de manera artística, y ya no tanto en la cuestión de lo que pueden ser recetas, noticias, textos informativos de todo tipo, sino en la cuestión creativa, artística, ficcional. Por ese motivo es que les hice analizar un par de textos y, y por ese motivo es que también les envié un PDF donde se hablaba sobre la literatura, se daban algunas definiciones, se la describía, ¿está bien? Nosotros leímos, eh, en realidad les envié para leer dos microrelatos de Augusto Monterroso, El Eclipse, la rana que quería ser una rana auténtica, y después un texto de Franz Kafka que se llama El paseo repentino. Acá lo tengo a Fran, ¿sí? Una fotito, un gran autor literario, y bueno, vamos a analizar un poco eso que estuvimos viendo. Entonces, la primera pregunta tenía que ver con los dos textos de Monterroso y era cuál era el mensaje de esos textos. Recordemos que literatura tiene que ver con una expresión distinta a lo normal, o sea, lo del día a día. Tiene que ver con hacer arte, con escribir de una manera en particular, de una manera linda, de una manera que atrape, transmitir un mensaje, pero mediante una historia o mediante un poema. Es decir, yo no voy y digo el mensaje directamente. No es que agarro a una persona y digo, me gustas mucho, ¿no? Es un mensaje directo. Es un mensaje muy común, digamos, sino que se trata de hacer algo artístico, ¿no? Por ejemplo, el brillo de tus ojos me encandilan de tal manera que no puedo resistirme. O sea, trato de elaborar algo distinto para que no sea un mensaje típico para esa persona, que sea algo artístico, algo que sea bello a la lectura o cuando escuchamos a alguien recitar un poema y demás. Entonces usamos la lengua no para informar, no para dar instrucciones, ¿sí? Ni para argumentar, sino para hacer algo hermoso, algo nuevo en el mundo. Y de eso se trata la literatura, básicamente. Y en El Eclipse y en La rana que quería ser una rana auténtica, Monterroso inventa dos historias para dejarnos mensajes, para hacernos sentir, para transmitirnos emociones. En El Eclipse, por ejemplo, lo que vamos a ver es un mensaje que tiene que ver con no creernos superior al otro, con no despreciar al otro, a las distintas culturas. En este caso, el fray Bartolomé Arrazola se cree mejor que los indígenas a los que encuentra, piensa que los va a poder engañar con sus conocimientos, que se van a sorprender. Y el final de ese texto, el final de esa historia, de esa narración, nos enseña que ellos tenían pleno conocimiento de lo que estaba pasando, los indígenas, que él no pudo engañar a nadie. Entonces hay un mensaje en ese relato, hay un mensaje sobre respetar al otro, sobre entender que una cultura diferente puede tener el mismo conocimiento, quizás incluso hasta un conocimiento superior de algunos temas, de algunas cuestiones. Entonces es un muy lindo relato, ¿sí? Porque uno va viviendo como el personaje de manera soberbia, creído, piensa que los va a deslumbrar y finalmente se le da vuelta la taba y termina siendo de hecho sacrificado, ¿no? En La rana que quería ser una rana auténtica también hay un mensaje, porque esta rana que quiere ser auténtica, que quiere ser distinta a los demás o expresar su verdadero ser,
termina dejándose llevar por lo que los demás piensan y termina prestándole mucha atención a su físico. Y eso lo podemos comparar con muchas cosas de hoy en día, esto de que si el otro no me acepta, de que si el otro no me da likes, si el otro habla mal de mí, entonces seguramente estoy haciendo algo mal y me estoy equivocando. Y al final eso es todo lo contrario de ser auténtico, ¿no? De ser auténtico es creer en lo que uno es y vivir con eso y llevar eso adelante de la mejor manera. Y lo físico también tiene que ver hoy en día, lo podemos asociar de hecho hasta con los problemas, los trastornos alimentarios, lo que es la bulimia, la anorexia, esto de fijarnos totalmente en el cuerpo como algo obsesivo, que me parece, ya les voy diciendo chicos, que es una irrealidad, es algo ridículo. Obviamente que es importante ser saludable con el cuerpo, pero hay que sacarse de la cabeza esas locuras de ser súper flaco y súper así, y eso porque no tiene que ver con la verdadera belleza del mundo. Y la verdadera belleza es cómo somos, cómo nos manejamos con los demás, la onda que le ponemos a las cosas. Ahí está lo verdaderamente lindo, y en esto, en la literatura, en el arte, en las pinturas, en la música, ahí está la verdadera belleza. Y bueno, está tan confundida esta rana que incluso sobre el final de la narración parecía un pollo, o sea, no solamente no fue auténtica, sino que parecía otro animal, de tanto que quiso cambiar. Se equivocó verdaderamente en el camino, esta rana. El paseo repentino es un texto un poco más complejo, por ahí más complicado. Hay que conocer la historia del autor, es decir, ustedes podían hacerlo sin conocer la historia del autor, pero si uno conoce la historia de Franz Kafka, le agrega un condimento especial y ahora les voy a explicar por qué. Pero básicamente la historia tiene que ver con alguien que disfruta de salir de su casa y ir a visitar a un amigo, de salir de ese ambiente y entrar en un ambiente nuevo, ¿no? Es como que parecería que el personaje está asfixiado de ese entorno, como que el mejor momento de él es cuando él sale de la casa y va en busca de algo nuevo para hacer en la noche y no de quedarse ahí dentro. No de quedarse ahí adentro, sí, de la casa. Entonces ese es el sentimiento. El sentimiento que lo invade es primero el de la asfixia, ¿sí? El sentimiento de encontrarse encerrado, medio claustrofóbico, y después el sentimiento de liberación. Cuando él se va de ese entorno, deja de sentirse oprimido y se siente libre. Y esto tiene que ver porque con el hecho de que Franz Kafka, que lo tenemos por acá, tuvo una relación bastante tortuosa con su padre, era un hombre muy exigente. Entonces seguramente este sentimiento de sentirse exigido, presionado por el padre, lo ha llevado a escribir este relato, donde cuando se va de la casa, de ese entorno, se siente libre. Que bueno, que no necesariamente nos tiene que pasar a todos. Algunos nos sentimos muy bien en casa también, pero digamos, es parte de la literatura, esto de poder expresar sentimientos, emociones, poder conectarse con el personaje. Bueno, y después yo les dejé este PDF que habla de que es un texto literario y tiene una actividad y habla bastante de la literatura, y finalmente hay un cuadro comparativo entre lo que es un texto informativo y un texto literario. Básicamente lo que vamos a sacar acá habla del placer estético. El placer estético significa leer o escuchar un texto y sentir placer en cuanto a la belleza, en cuanto al uso de las palabras, en cuanto a los idas y vueltas de los personajes, como cuando ustedes ven una serie y se enganchan, eso es lo mismo. Entonces la belleza es fundamental en el texto, que la belleza no es hacer necesariamente la letra linda, ¿sí? Ni poner cosas lindas, sino que la descripción nos despierte sensaciones y emociones, que sea distinto a lo de todos los días. Se utilizan recursos expresivos, obviamente, metáforas, comparaciones. Con imágenes se refiere a
fragmentos de texto que nos hagan sentir o pensar en olores, en el tacto, en la vista. A eso se refiere con imágenes. Y obviamente que va a usar recursos, porque si yo quiero escribir un texto que no sea algo normal que yo pueda decir día a día, voy a utilizar un montón de estrategias para que haya una diferencia en ese texto. Y acá habla de los sentimientos, de las valoraciones. El autor nos deja mensajes en los textos, sentimientos. Disfruta de eso, disfruta de que nosotros podamos ver cosas nuevas en ese texto, de que podamos entender, comprender ciertos mensajes. Por eso también es muy importante la literatura y lo artístico, porque yo podría directamente decir algo, decir esto no me gusta, tal cuestión política no me gusta y listo. Y sería un mensaje que seguramente me entenderían, pero no los atraparía porque sería algo normal, algo que están acostumbrados a escuchar. En cambio, si yo escribo un libro o escribo un poema, trato de capturarte con mis palabras, entonces el mensaje te llega de otra manera, ¿sí? Te puede sorprender, te puede gustar y después vuelve a terminar y decir, qué bien que estuvo ese libro en el que hablaba de, no sé, de la problemática social de tal cosa. Estaba bárbaro cómo lo escribió, cómo lo llevó por ahí. O cuando escuchamos una canción y decimos, qué capo este tipo, qué capo esta tipa, lo que escribió, vi cómo combina las palabras, cómo rima. Entonces, la literatura tiene que ver con eso, causar una impresión de belleza. Y así el mensaje se hace mucho más fuerte. Acá hay una actividad que es bastante simple, ¿sí? Donde hay primero una persona relatando lo que está viendo y después lo relata pero mucho más, de una manera mucho más descriptiva, con metáforas y demás. Entonces la idea ahí es que el segundo texto es de alguna forma más literario porque tiene toda esta cuestión de descripciones, de belleza, y el primero directamente informa, ¿sí? Pero bueno, es solo un ejemplo. En algunos casos no necesariamente tener más palabras significa ser más bello, porque a veces por ahí en un libro viene una descripción muy larga y de golpe quiere producirse un efecto en seco y por ahí en pocas palabras aparece la muerte de algún personaje o alguna contestación y es literatura, porque la literatura es eso, es algo que no sea normal, que no sea típico, que no sea rutinario. Y yo por ahí voy leyendo algo que tiene mucha descripción y de golpe aparece algo con poca descripción y bien directo, es literatura, porque me estaba acostumbrando a una descripción y de golpe, ¡zas!, en seco un mensaje, no sé, emotivo o de impacto. Y bueno, y después acá hay un cuadro comparativo. Los textos literarios, más que el texto informativo, se le puede comparar con todo tipo de texto, pero acá aprovecha hacerlo con el informativo para hablar de muchas características, ¿no? De cuál es la diferencia entre un texto que quiere transmitir información y solamente comunicarte las cosas tal y como son, y un texto literario que crea realidades, que crea belleza, ¿sí? Que crea situaciones. Eso tiene que ver con la definición de ficción. La ficción es eso, es algo que no es real, ¿sí? Es como una especie de realidad inventada, porque yo puedo decir, bueno, es la realidad, pero de los personajes que están viviendo la historia. Eso es lo ficcional, ¿sí? Son mundos creados. Los mundos creados son los mundos ficcionales. Y bueno, y con eso nos vamos adentrando en lo que es la literatura, que la verdad es que yo les recomiendo que, más allá de que sea la materia que se apasionen, que escribir está bárbaro, no solamente es leer libros, ¿sí? Cuando uno mira una serie y escucha el relato de la serie o lee los subtítulos de la serie, todo ese tipo de historias, o juega un juego también, va recibiendo historias, y eso es literatura también, chicos. No es que la literatura se quedó en los libros nada más, en lo moderno, en lo cibernético también está. Si ustedes en este momento están tratando de divertirse en internet mirando humor, por ejemplo, están mirando literatura, porque están mirando creaciones con
con la lengua, con el sistema de lengua, con las letras, con las palabras. Y está bárbaro escribir. A mí por ejemplo, me encanta escribir. Me encanta escribir, de vez en cuando siento algo y lo quiero expresar, o quiero hacer algo lindo para que otro también lo pueda tomar y lo pueda disfrutar. Entonces, eh, disfruten de la literatura, piensen en cómo no es solamente leer un libro, sino que también toca un montón de otras cosas, de series, se mezcla con la música, se mezcla con la pintura, con los gráficos, con los dibujos. Es algo realmente apasionante. Después de esto, nosotros vamos a adentrarnos en los mitos. Eh, en cuarto es típico que se vea lo que es el mito, y vamos a leer algún que otro mito, vamos a hablar un poco sobre las características de los mitos, lo que es la antigua Grecia. Eso lo dejaremos para otro video, para otras actividades. Por ahora tienen que terminar estas que les mandé y acostumbrarse, o mejor utilicemos otra palabra ya que estamos con este tema, pero conectarse con el significado de literatura, empezar a entender que ya no es tanto prácticas de lenguaje, distintos tipos de texto y demás, sino que ahora estamos en el aspecto artístico. Nos metemos de lleno en hacer y entender arte. ¿Está bien? Bueno, les mando un fuerte abrazo. Espero que disfruten del video y nos vemos en el próximo. Chao, chicos.